Muy buenos días a todos. Yo soy Aroa Casado y vengo a presentaros la ponencia titulada La importancia de la comunicación y la aceptación del diagnóstico de una condición minoritaria a propósito del síndrome de Turner. Es posible que muchos de ustedes no tengan en cuenta en qué marco teórico se encuentran los debates en torno a la discapacidad, las condiciones minoritarias, las condiciones sindrómicas o las enfermedades poco frecuentes. Por esto me gustaría, de forma muy breve, explicarles de dónde venimos y hacia dónde vamos. El modelo biomédico probablemente es con el que ustedes estén más familiarizados porque es el histórico donde se ha entendido todo lo que gira en torno al paciente como un cuadro de historia clínica y patologías asociadas. El modelo social lo que intenta hacer es criticar este modelo de carácter tan biologicista y tan clínico, y lo que intenta es poner el foco en cómo esto que el modelo biomédico señala afecta a la vida de la persona. Desde el modelo social se intenta hablar de la parte beneficiosa que tiene cada condición, de cómo hay limitaciones en la vida y cómo se puede ayudar a las personas que tienen condiciones poco frecuentes, y pone más el foco en las barreras del entorno, olvidando o descentralizando lo que tiene la persona de base y centrando en lo que hay a su alrededor. Las perspectivas críticas y teoría CRIP, todo esto lo estoy resumiendo de forma breve, pero para que lo entiendan, lo que vienen a hacer es volver a recuperar el punto en el que el modelo biomédico ponía el foco, es decir, la patología secundaria, la condición de base, y lo que hace es intentar empoderar el uso de estos conceptos. Por ejemplo, lo que cuando una persona tiene una discapacidad auditiva siempre se le ha llamado sordo. Lo que defienden las teorías CRIP es que el sordo no es un problema por sí mismo. El término sordo no tiene nada de peyorativo, es el uso que se le ha dado socialmente lo que es peyorativo. Por tanto, defienden volver a recuperar estas palabras que han sido estigmatizantes para resignificarlas y utilizarlas como algo empoderante. Por eso se llama teoría CRIP, que es tullido, ¿no? Es el término traducido. De aquí es importante el salto a la filosofía de la diferencia. Esto me interesa mucho que lo tengan claro porque estamos en un contexto en el que escucharán de forma recurrente términos como diversidad funcional, que es un término que internacionalmente no existe, que hemos acuñado en España y que tiene una serie de problemáticas asociadas que son bastante importantes y tenemos que poner el foco sobre ellas. El modelo de la diversidad funcional surge a raíz de personas que tienen discapacidades adquiridas, la gran mayoría de ellos en edad adulta, es decir, eran personas que eran estadísticamente normales, tienen algún tipo de accidente que hace que pierdan unas habilidades con las que han nacido, y en este momento estas personas lo que quieren es hacer una defensa en torno a su normalidad. Quieren intentar que esta discapacidad adquirida no les condicione, no les diferencie del resto y les incluya. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando tú estás intentando poner el foco en lo diverso, diverso somos todos. Todas las personas nacen con diferencias y todos entre nosotros tenemos una gran diversidad que es la humana. El problema que tiene este uso de términos o estos conceptos aplicados en contextos sanitarios es que hay personas que tienen diferencias que condicionan de una forma muy radical y extrema su vida. Por ejemplo, este es el caso de los sindrómicos, las condiciones congénitas de nacimiento que tienen mucha patología clínica asociada. Estas personas no tienen una vida igual que la que tenemos las personas que tenemos una serie de patologías, por llamarlo de alguna manera, menores, aunque el menor siempre es relativo. Estas personas necesitan adaptaciones, necesitan un contexto, necesitan un cuidado y son en esencia vulnerables, porque son diferentes. El uso de términos como la diversidad funcional lo que hace es apagar la diferencia, porque intenta poner las diferencias al mismo nivel, pero todas las diferencias no tienen la misma necesidad de ocuparse de ellas, como ustedes pueden comprender. En este contexto, la filosofía de la diferencia, aferrándose a la concepción ética, lo que intenta hacer es hacer patente que hay personas que nacen con diferencias, que son distintos y que tienen una vulnerabilidad intrínseca. Eso no implica que sean, evidentemente, más o menos personas o que deban de tener un mayor o menor estigma social. Simplemente es una diferencia de la que es necesario ocuparse. Esto me gustaría dejarlo muy claro, aunque he ido bastante rápido, para que entiendan y reflexionen qué es lo que hay implícito en el lenguaje que utilizamos cuando nos referimos a una persona o cuando ese paciente se refiere a nosotros o habla con nosotros utilizando este tipo de vocabulario. Es muy importante entender y comprender el marco teórico que hay detrás de las palabras y los conceptos que utilizamos, porque muchas veces cuando las personas sanitarias y clínicas comunican un diagnóstico,
el peso de las palabras que están transfiriendo al paciente que las recibe puede cambiar su forma de comprenderse a sí mismo, de comprender el entorno que le rodea y de comprender su realidad. Y por ello hay una gran responsabilidad detrás de esto. Como ejemplo de la temática que les vengo a desarrollar, me gustaría presentarles un estudio que realizamos en relación a la patología secundaria del síndrome de Turner, donde queríamos profundizar en hasta qué medida las mujeres de la sociedad conocían un síndrome que es exclusivamente del sexo femenino, que tiene una incidencia muy alta, ya que se da en una cada 2.500 nacidas vivas y que es la causa principal de abortos naturales y espontáneos en las mujeres. Por ello, en el marco de este estudio, una de las preguntas que hicimos a las encuestadas, que eran 225 mujeres que estaban entre 15 y 75 años, les preguntamos si conocían el síndrome de Turner, si alguna vez habían escuchado hablar de él. Estas encuestas se hicieron muchas a nivel digital, otras se realizaron de forma telefónica. Para nuestra sorpresa, el 28,97% de las personas encuestadas sí que conocían el síndrome de Turner, pero el 71,03% no lo conocían. Simplemente les invito a la reflexión para que ustedes piensen, ¿es habitual o tendría que ser normal, utilizando el término normal con muchas comillas, que el 71% de la población encuestada, que son 225 mujeres, no conozcan un síndrome que es el más frecuente en su sexo y que es el mayor causante de abortos naturales que tienen las mujeres de forma espontánea, teniendo en cuenta que dentro de esta franja va a haber un bloque de mujeres en edades fértiles? ¿Qué les parece a ustedes? No tengo claro que les ha suscitado la pregunta anterior, pero lo primero que nos vino a nosotros a la cabeza mientras realizamos la investigación es cómo es posible que haya tan poca gente de diferentes niveles educativos, de diferentes edades, de diferentes regiones sociales, que no conozca el síndrome de Turner. Quizá eso tiene una relación con cómo las personas que tienen el síndrome de Turner viven su síndrome, lo comunican y lo expresan, por lo que una parte del estudio nos interesó mucho focalizarnos en las experiencias de las chicas que tienen síndrome de Turner y nos pusimos en contacto con diferentes asociaciones para hablar sobre cómo fue su diagnóstico, cómo lo comunicaron en el caso de que lo comunicaran, a qué edad lo comunicaron, a qué personas lo comunicaron y qué significaba el síndrome de Turner para ellas. Una de las cosas que nos llamó la atención es que prácticamente ninguna de las chicas encuestadas con síndrome de Turner era consciente de que existía literatura científica que hablaba de la patología que se asociaba a su síndrome y que esto era muy frecuente. Es decir, que uno de los problemas que les podía pasar a todas estas chicas es que cuando fueran al médico, el médico no fuera consciente de muchas de las cosas que ellas estaban viviendo en su vida y no las ayudase a poner nombre. Aquí les pongo ejemplos de artículos que son relativamente recientes, donde se ha visto que existen muchos desórdenes y mucha patología secundaria asociada al síndrome de Turner. Justamente nosotros hicimos un breve estudio antes de la publicación de este artículo de BIUF, donde habla de diferentes desórdenes del sistema nervioso, de la visión, de la audición, de la piel en mujeres con síndrome de Turner, y los resultados que vimos estuvieron bastante en la línea. De hecho, presentamos los resultados en un Congreso Nacional de Genética y nos premiaron ya que les pareció importante el poner el foco en este punto. A donde voy es que hasta que salió este artículo en 2021 de la Sociedad Europea de Genética Humana, donde se pone el foco en una corte muy grande, donde se estudia el síndrome de Turner, no estaba específicamente descrito toda la patología secundaria que podían tener estas chicas explicada por su síndrome. Lo mismo nos pasa con la estructura alterada a nivel cerebral del síndrome de Turner o la influencia que tiene el cromosoma X, que como ustedes saben no hace tanto que se secuenció de forma global, en pues, la modulación interhemisférica. Esto implica que cosas que las chicas con síndrome de Turner han estado viviendo en su escolarización, en su edad adolescente, en su forma de relacionarse con el entorno, para ellas no ha tenido hasta hace poco un significado. No han podido resignificar y no han podido comprender que lo que les pasaba acompañado por una causa que es de base genética.
Y esto puede parecer poco relevante, pero tiene un trasfondo de profundidad muy grande. Teniendo en cuenta el contexto que se acabó de presentar, hicimos hacer un cuestionario a 66 mujeres con síndrome de Turner y a 66 mujeres que sirvían como grupo control para preguntarles sobre las patologías neurológicas o neuropsicológicas que ellas conocían que tenían diagnosticadas. Matizo el que ellas conocían que tenían diagnosticadas porque es posible que haya muchas que o bien no las tengan presentes o bien no las conozcan. Debemos de recordar que dentro de la heterogeneidad del síndrome de Turner hay algunas usuarias que presentan discapacidad intelectual y, por tanto, algunos de sus diagnósticos clínicos no están integrados en su vida diaria, no son conscientes de que los tienen. Aún así, como se puede observar en estos gráficos, lo que pudimos observar es que en la encuesta realizada a la población control había prácticamente un 62% de la población que no presentaba ningún tipo de patología neurológica o neuropsicológica asociada, mientras que en el síndrome de Turner hay mucha patología asociada que no siempre está descrita. Llama la atención los problemas de autoestima, que si bien vemos que son más o menos parecidos a la población actual, están bastante diversificados con otra problemática como puede ser la psicomotricidad, problemas de concentración, visoespaciales, que si ustedes conocen un poco este síndrome, podemos saber que esto en la literatura ha estado o empieza a estar bastante descrito. Sin embargo, si ustedes le preguntan a cualquiera de estas usuarias con síndrome de Turner si son conscientes de que lo que están describiendo se explica por el síndrome de Turner, todas le dirán que no, que eso no es algo del síndrome, sino eso es algo de ellas mismas, algo que las caracteriza, algo que es de su persona. Pero no entienden que esto que están intentando expresar es algo que está causando su condición de base, porque no ha habido una buena comunicación en el proceso de diagnóstico del síndrome y se ha minimizado toda la patología secundaria que éste lleva implícito. Con este artículo simplemente quiero ejemplificar que un estudio relativamente reciente, del 2018, muestra cómo riesgos neuropsicológicos del síndrome de Turner son una batería de elementos que hemos visto en esta encuesta que las mismas chicas con síndrome de Turner percibían que tenían o que se les había dicho, pero que ellas no eran conscientes de que era causado por ello. En este contexto, considero que es relevante que todos los clínicos que trabajan con personas que tienen condiciones minoritarias tengan en cuenta que la literatura y los estudios científicos, la evidencia, está ahí para acompañarnos. Y mientras el clínico transfiere al paciente y explica qué es lo que tiene y en qué medida eso puede repercutir, es interesante que se presenten los posibles riesgos asociados a lo que se tiene, dejando muy claro que esto no implica que todas las chicas con síndrome de Turner vayan a tener depresión o vayan a tener problemas sociales, pero que es un elemento del síndrome o es característico del síndrome o es uno de los riesgos del síndrome poder tener estas características que se están señalando. Quizá para ustedes puede sonar baladí el pensar, tengo que explicarle a todos los pacientes a los que le hago un diagnóstico, o todas las personas con las que convivo a nivel clínico, qué tienen a nivel clínico, qué es lo que les acompaña, qué es lo que implica. Quizá para ustedes no es relevante que un paciente sepa o que un paciente conozca en qué medida tiene ciertos riesgos potenciales por poseer una condición de base. Pero cuando esta información no se le facilita al paciente por un problema de paternalismo, porque al final es el clínico que está decidiendo qué información debe dar o no debe de dar, lo que pasa es que esas personas desarrollan una personalidad que muchas veces no comprenden por qué hay cosas que se les escapan. En consecuencia, las personas que nos dedicamos a la investigación y que trabajamos con colectivos que se encuentran en estados de vulnerabilidad, nos vemos obligados a educar a los maestros, a los docentes, a las personas que se van a ir encontrando a lo largo de la vida académica, en este caso con las chicas con síndrome de Turner, para que comprendan que hay muchas de las cosas que van a encontrar en el colegio, problemas como pueden ser memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, temas motores, temas cognitivos, sociales y afectivos, que se pueden potenciar, se pueden compensar y si se hubieran conocido se podrían haber trabajado de forma preventiva y anticipada. Por ello, considero que es tan importante que se abra un proceso de reflexión sobre
el rol tan fundamental que tienen los clínicos en comunicar y acompañar los procesos de diagnóstico y de autoconocimiento de las minoritarias. Me gustaría cerrar esta comunicación intentando matizar que todo lo que he dicho ha estado muy concentrado en muy poco tiempo, pero creo que la esencia del mensaje que quiero transmitir y que queremos que se tenga en consideración en este simposio es que el camino del autoconocimiento se construye desde el saber. Por tanto, desde cualquier especialidad clínica, cuando nosotros trabajamos con personas, tenemos que intentar enseñarles todo lo que nosotros sabemos, porque quizá algo que para nosotros es menor y que no tiene ninguna relevancia, a esa persona le ayuda a comprender algo de sí mismo que se le escapa y que podría significar a través de esta información que nosotros no le estamos queriendo dar por paternalismo, por protección, porque no está indicado, porque nunca hemos pensado sobre ello. Por tanto, intentemos tener en consideración que siempre en contextos de salud la información, como en todos los contextos, es poder e implica una gran responsabilidad que tenemos que tener en mente. Por ello, siempre que sepamos cosas que creemos que pueden ayudar a nuestro paciente, hay que tener una buena comunicación, mucha sensibilidad, pero sobre todo mucha responsabilidad social hacia el otro. Muchísimas gracias a todos los oyentes por su atención y en especial me gustaría agradecer a los diferentes presidentes de Síndrome de Turner de España por haber colaborado en este estudio. Muchas gracias.